Buenos días a todos. Un placer que nos estén acompañando en esta segunda exposición de esta mañana con el tema de riesgos de fraude en contratación pública. Para el Instituto Nacional de Seguros es un placer que nos estén acompañando, así como la Dirección de Riesgos. Les queremos agradecer a todos por su sintonía y esperamos que todos los contenidos de esta segunda sesión sean de sumo provecho para cada uno de ustedes. Antes de comenzar con el expositor, les voy a brindar algunos lineamientos generales para el desarrollo de esta sesión. Las consultas las vamos a realizar a través del chat de la sesión. La opción se encuentra al costado derecho, entonces ahí lo pueden buscar, nos anotan su nombre completo y la consulta o comentario que nos quieran realizar. Importante mencionar que las consultas las vamos a estar abarcando al finalizar la sesión. Además, les recomendamos poner en pantalla completa la capacitación para que tengan una mejor visualización y así como revisar su conexión de internet para evitar cualquier inconveniente. Sin más por el momento, les voy a presentar a nuestro expositor. Él es el señor don Germán Brenes Rosselló. Don Germán es abogado por la Universidad de Costa Rica, tiene un máster en Administración de Empresas y Derecho Empresarial. Además, ha estudiado en la Universidad de Escuela Libre de Derecho, cuenta con un máster en Contratación Pública de la Universidad de Castilla de la Mancha en España. Es especialista en Contratación Pública de la Universidad Internacional de Andalucía y cuenta con experiencia de más de 20 años en todo lo que es la contratación administrativa. Ha ocupado diversos puestos en la Contraloría General de la República y en la firma Deloitte. Actualmente labora como abogado de fideicomisos del Banco de Costa Rica. Así que le doy el pase a don Germán para comenzar con esta exposición. Adelante, don Germán. Bueno, muy buenos días. Voy a empezar a compartir la presentación. Nada más un segundito. ¿Me confirman si la están proyectando, si la pueden ver? Es correcto, don Germán, ya lo estamos visualizando. Muy bien, perfecto. Bueno, les decía, muchísimas gracias por este honor de poder compartir con ustedes un ratito algunos temas y análisis relacionados con la contratación pública y muy honrado de participar en esta semana de riesgos de tan prestigiosa institución y tan histórica y tan relevante para nosotros los costarricenses como es el Instituto Nacional de Seguros. A nombre del Banco de Costa Rica, con quien cuento la total autorización para participar, un abrazo entre instituciones hermanas y una felicitación también por la organización de esta actividad tan importante. Vamos a hacer algún repaso breve, alrededor de una hora más o menos, acerca de un tema que nos afecta a todos. No solamente es importante valorarlo desde una perspectiva de la participación del Instituto Nacional de Seguros a nivel de las diversas posibilidades que tiene de asegurar y de rendir garantías y bonos de cumplimiento, etcétera, que sí están relacionados con la contratación, pero también es importante verlo desde una perspectiva ciudadana, porque estamos hablando de la mayor inversión de fondos públicos a través de los procedimientos de contratación administrativa para que el Estado pueda prestar sus servicios. Y eso ha sido siempre un tema relevante, pero en estos tiempos tan complejos de situaciones de pandemia y de una gravísima afectación al interés público y a los fondos, se vuelve cada vez más relevante el poder cuidar y, digamos, gestionar de la manera más clara y transparente, ajena a esta flagelo que se encuentra en los procesos de contratación, conocido como fraude o como corrupción. Nada más, y me disculpan el tamaño de la letra muy pequeña, pero ahí después les queda la fuente para que la puedan consultar con muchísimo más detalle. Pero esto es un gráfico de una encuesta que recientemente realizó la Contraloría General de la República y que constantemente está realizando acerca de la percepción que tiene la ciudadanía
sobre cuáles son los principales focos de corrupción o temas donde podemos encontrar, digamos, algún fraude asociado en los procedimientos. Y no voy a entrar ahí en detalle porque lo vamos a analizar un poco más adelante, pero lo que quería es que vieran que la franja roja es respuestas que dan los distintos actores, llámese oferentes, llámese ciudadanos, llámese funcionarios públicos, llámese auditores, que consideran que se da alguna de estas irregularidades en el proceso de contratación pública de Costa Rica. Pueden ver ustedes que desgraciadamente la franja roja es la más grande, en donde pues todos de alguna u otra manera han encontrado o conocen de alguna condición de corrupción. Y a nivel de transparencia internacional, también ahí les pongo al final la fuente para que la puedan ver con un poquito más de claridad. Pero sí también quería decirles que a nivel mundial, no es un tema específico de Costa Rica, se han hecho estas mediciones para determinar cuánto ese fraude, cuánto esa corrupción perjudica a la vida cotidiana de los ciudadanos. Y vean nada más, no vamos a entrar en el detalle de cada uno de esos subtemas, pero vean nada más el encabezado donde señala que un 86% considera que el fraude en la contratación o en general la corrupción pública perjudica su vida cotidiana. Y estamos hablando que a nivel de percepción y de medición de la ciudadanía, sí enfrentamos un tema realmente complicado. Ahora, yo sí quisiera ser muy claro, muy transparente en cuanto tengo muchos años de trabajar en contratación, incluso desde la perspectiva de la gerencia de contratación administrativa, y puedo señalar que hay que tener mucho cuidado también con estas percepciones, porque no se trata de generar una percepción de que todos los procesos de contratación son corruptos y todos los funcionarios que participamos en estos procesos somos corruptos. Nada más alejado de la realidad. En el día a día encontramos una gran cantidad de procesos bien llevados, quizás algunos con errores, digamos, no asociados a un fraude, porque aquí vamos a enfocar el tema de fraude a un tema de corrupción. Tal vez hay errores y cosas de ese tipo que sí generan, tampoco son, no es que sea bueno, pero no están asociados al fraude. Y también hay un gran porcentaje de procedimientos que son exitosos y que son llevados con gran probidad por una serie de funcionarios públicos. Me parece que eso es importante porque ningún extremo es bueno, ni tan ingenuos como señalar que no existe el fraude en las licitaciones del Estado, como tan perjudicial es decir que todas están perjudiciadas y que todo el sistema como tal está corrompido. Y eso no es, digamos, necesariamente cierto. Hay que llevar esos puntos de equilibrio. Entonces vamos a contextualizar en esta filmina tan cargada, prometo que es la única así de cargada, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de fraude o de riesgo de fraude en la contratación pública? Bueno, esta es una cita que también viene hacia el final. Hablamos de que la corrupción se materializa ya propiamente dentro de un concurso a partir de actuaciones, ya que estamos hablando, y yo agregaría de omisiones, ¿verdad? Que también pueden ser, que suponen la quiebra de la legalidad, y ya ahí hablamos de que muchos de estos procesos, o todos, están regulados por una serie de procesos de contratación pública, de procesos legales y reglamentarios que buscan evitar estos riesgos, pero precisamente el fraude busca quebrar esa legalidad. Y además también esto se produce por la quiebra de la imparcialidad. En la Ley contra la Corrupción establece en su artículo 3 que todos los que somos funcionarios públicos, desde el que está en la pura puerta hasta el que está arriba en el cucurucho del edificio, todos estamos obligados a respetar una palabrilla de dominguear que se llama deber de probidad. Ese famoso deber de probidad es que todos los que somos funcionarios públicos tenemos que portarnos muy bien, tenemos que tener conciencia de que administramos plata de todos los costarricenses y que por lo tanto nuestras actuaciones, desde la puntualidad, desde dar el máximo de entrega en el trabajo y por supuesto los que están involucrados en los procesos de contratación, ser absolutamente imparciales en la toma de sus decisiones.
pero precisamente la corrupción en la contratación administrativa o fraude, que lo estoy usando para efectos de esta charla como sinónimos, digamos que precisamente lo que llevan es un rompimiento tanto de las leyes como de esa imparcialidad. Y eso en detrimento usualmente de el interés público, entiéndase, eso en interés de no comprar los mejores equipos, no comprar necesariamente, no construir necesariamente las mejores carreteras, no hacer necesariamente los mejores proyectos o no seleccionar a las mejores empresas, sino que distorsionar ese objetivo que tiene la ley y que tiene la imparcialidad de contratar a quien corresponda, siempre y cuando sea lo mejor para todos. Al venir esta corrupción se quiebra ese bienestar general, y ustedes lo vieron, por eso se liga al punto anterior, donde la comunidad, la gente dice, salgo a la calle, a la puerta de mi calle, de mi casa, salgo a la calle, lo primero que veo es una carretera que acaban de reparar y en 15 días está despedazada, está rota, parece un cocodrilo, está ahí, digamos, con fragmentación, y puede ser que una de esas causas sea precisamente algún fraude que ahorita vamos a poder repasar, digamos que me va a afectar a mí como ciudadano porque pago mis impuestos y no recibo la carretera que necesito. Entonces, ven que no es una discusión y no es un análisis abstracto en el aire, sino que empieza con la misma afectación a cualquier ciudadano. Por esto es un tema trascendental y transversal a la vez para los ciudadanos y para toda la sociedad. Y usualmente, pues, para concluir con esta definición, usualmente ese apartarse de la imparcialidad y de perjudicar al interés público tiene por debajo un trasfondo de un favorecimiento ilegítimo, ya sea a una empresa o ya sea al propio funcionario, ¿verdad? Recuerdo una vez que me comentaba un colega que había una entidad que tenía que escoger entre dos opciones para un proyecto muy grande del país, y el funcionario público se acercó a una de las empresas y le dice, vea, si yo me voy por esta vía, usted es el que tiene todas las de ganar, pero necesito y yo tengo el poder de hacerlo. Pero si usted quiere que yo me vaya por esa vía, pues necesito un pick-up nuevo del año, Hilux o no sé qué marca o lo que sea, digamos, evidentemente ahí no está pensando en el interés público, no están pensando en tener la mejor opción, sino en un provecho particular. Ahora, vamos a aterrizar un poquito este discurso y voy a hacer una muy breve, digamos, síntesis sobre el proceso de contratación, para que a ustedes les quede, digamos, claro un poco dónde están esos focos, esos puntos de riesgo en el proceso de contratación, porque no es solamente en una de esas etapas, sino que también podamos identificarlos, tener claridad, y después vamos a ver hacia el final de la charla algunas medidas preventivas, pero tengo que tener este plan de vuelo. ¿Verdad? Imaginémonos que no sé, este proceso es igual si nos van a contratar el camión que nos recolecta la basura, si es el proyecto del puente del Saprissa, si es el paso de desnivel en la Uruca, si es la famosa carretera entre Naranjo y Paquera, en fin, es aplicable a cualquier proceso de contratación. Básicamente, para hacer un concurso, independientemente de cómo se llame, si es una licitación pública, si es una contratación directa, si es digamos, procedimiento especial, como casualmente tiene algunos el INS, que tiene algunos procedimientos específicos. En todos, este es un eje universal y vamos a encontrar siempre 3 etapas. Si ustedes analizan estas 3 etapas de previa, selección y ejecución, y la tienen clara, a partir de hoy salen expertos y máster en contratación pública y se pueden ir a agarrar con cualquiera en una discusión sobre qué es un proceso de contratación administrativa. Entonces, es muy simple, lógicamente cada uno se desagrega, pero a la hora de almuerzo ustedes pueden ir a pantallar a los compañeros o a los familiares el fin de semana de que ustedes identifican qué se ocupa para hacer una licitación o un concurso, y que además de eso identifican en cuál de esos puntos
están los principales puntos de riesgo de fraude. Básicamente, la más importante desde mi punto de vista es la fase previa, que involucra todo lo que es la planificación. Y yo siempre le digo a los alumnos de la universidad donde yo doy maestría, cursos de maestría, les digo, no sienta que la contratación es un bicho raro, no sienta que es algo como unas reglas muy extrañas. Es exactamente lo mismo que hacemos los privados a la hora de ir a comprar cualquier bien, ¿verdad? Si usted va a ir a comprar un celular, usted debe seguir una etapa previa, una parte de selección y una fase de ejecución. Si va a ir a comprarse un vestido, debería llevar una fase previa, una selección, una ejecución. Si usted va a comprar un vehículo, una fase previa, una fase, etc. Y si va a comprar, con mucho más razón, si va a comprar ya un proyecto muy grande, se va a hacer de una casa o va a comprar, digamos, objetos de mucho valor. Eso significa que cuando usted trata de entender el proceso de compra, parta de su realidad a la hora de hacer una adquisición y usted se va a dar cuenta que el Estado, en buena teoría, debería hacer lo mismo que usted está haciendo. La fase previa, ¿qué significa? Básicamente son tres cosas, muy rápido. Determinar sus necesidades, ¿verdad? Si usted va a comprar una casa, lo que hablamos, ¿qué necesita? Una casa de 2 cuartos, de 3 cuartos, no sé, que tenga una cocina, un walk-in closet, en fin. Usted determina primero eso en esa planificación. Segundo, pues yo puedo tener esa necesidad y digamos, yo puedo necesitar un carro para 7 personas, porque tengo que andar a toda la familia completa, incluyendo a la suegra y todo, pero bueno, y la casa la quiero de 5 cuartos para que todos tengan cuarto y que tenga terraza y que tenga piscina, esas son mis necesidades, pero vamos al segundo punto, ¿cómo lo pago? ¿De dónde saco la plata? ¿Verdad? Entonces hay que tener un contenido presupuestario, es un tema que nos va a golpear mucho a futuro. Si lo pago con tarjeta de crédito, si lo pago con un crédito, tengo que tener conciencia de que eso me va a afectar mi flujo, etc. Y después tengo que identificar potenciales oferentes, hacer un sondeo de mercado. Muy bien. Una vez que yo tengo eso, entro a la segunda etapa. Vamos a seguir con el proceso de la compra de un vehículo, para tratar de entenderlo. Ya yo definí en familia o individual o como haya sido, ¿qué es lo que tiene que tener ese vehículo? Si es un doble tracción, si es diésel, si es gasolina, que me gusta que tenga camarita, que tiene que ser para 5, que puede ser para 2, en fin, lo que se llaman especificaciones técnicas. Y eso lo dibujo en una hojita y le pongo que ese es el cartel para ir yo a comprar el vehículo. Ahí hago, con ese cartel, hago una apertura de ofertas, es decir, busco quiénes en el mercado que se ajusten o que puedan ofrecer esas condiciones que ya yo predefiní a nivel cartelario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Y en qué consiste esta fase de selección? Pues la apertura de ofertas, que es un acto muy formal, significa que tráiganme las ofertas y luego hago la evaluación, de la comparación básicamente de esas ofertas. Voy a comprar el vehículo, una licitación excelente, la Expo Móvil, cuando algún día tengamos que podamos recuperarla. La Expo Móvil es el clarísimo ejemplo de una licitación, de una selección, porque usted va, compara, ve qué se ajusta, qué no se ajusta. ¿Para qué? Para al final dictar un acto final, para dictar ese, valga la redundancia, ese acto final. Es decir, ya escogí el mejor vehículo de acuerdo con lo que había definido en las fases previas, ¿verdad? Que había dicho, ocupo esto y esto es lo que puedo pagar. Yo puedo querer un vehículo de $50,000, pero si no tengo la capacidad de pago, pues tendré que buscar otra opción más adecuada que me permita, si lo que tengo es un presupuesto de $20,000, pues tendré que bajar y buscar en el proceso de selección hacia cuál es el mejor. Y lógicamente ustedes como ciudadanos y como consumidores, mentira que van a decir, mira, tengo en la Expo esta oferta del vehículo A y esta oferta del vehículo B. Esa oferta, las dos ofertas se ajustan al cartel, cumplen con mis necesidades, están dentro de mi presupuesto. Y mentira que usted va a decir, pero voy a escoger la oferta peor, la que me va a afectar más, por ayudarle al vendedor, por alguna razón patológica, llamémoslo así, que no se ajuste a escoger lo mejor para mí. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el Estado. No comprar dentro de los dos vehículos comparables el que sea peor para él, tiene que escoger el que sea mejor para sí mismo.
Muy bien, ese es el proceso de selección. Y el último es ya donde viene la fase de ejecución. En el ejemplo sencillo es cuando ya formalizo los términos de la contratación, recibo el vehículo, veo el tema de garantías, etc. En contratos de obra, bueno, en general en cualquier contrato, pero un contrato es muy importante porque es el momento donde ya había escogido a la mejor constructora, para usar un ejemplo de obra, que sería muy, muy parecido a cuando ustedes vayan a construir una casa de habitación. Mentira que ustedes escogen a la peor constructora. Ustedes escogen a la mejor constructora que ustedes pueden pagar y que les puede atender de la mejor manera. Pero puede ser, perdón la expresión, la constructora más pintada, más bonita, más matona, más coqueta, y usted la escogió por eso. Pero si usted la suelta, digámoslo así, en la fase de ejecución, hay un dicho español que dice que en el arca abierta hasta el justo peca. Es decir, cuando hay un arca llena de dinero y está abierta y usted está al frente y no tiene a nadie y ve un montón de rollos de billetes de 10.000 y vuelve a ver para todo lado, nadie lo está viendo, no hay cámaras. Según ese dicho, yo no lo comparto plenamente, pero dice hasta el justo peca, es decir, hasta el más honesto, según ese dicho, tomaría el dinero, cosa que yo absolutamente discrepo en el sentido de que mientras no me estén viendo puedo hacer cosas indebidas. Eso es absolutamente inmoral y eso no solamente es contrario a la normativa, sino que debe ser contrario a lo más importante, que son los valores que usted trae de su hogar. Pero digamos que el sentido de ese dicho es que esa arca tiene que estar cuidada. Es decir, para evitar las tentaciones o para evitar el que tiene otros valores o antivalores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en la fase de ejecución contractual. Un ejemplo muy sencillo. Imagínense ustedes que se va a hacer una carretera, la que pasa al frente en el barrio, nos van a asfaltar todo el barrio, para determinar si esa carretera que se va a hacer ahí en el barrio no se nos va a convertir en un cocodrilo, ¿verdad? Lleno de rayas. Fíjense ustedes a veces que la carretera está llena de rayas y todo eso. Eso es un problema técnico de la forma en la que se hace la mezcla o del grosor que tenga. Y puede ser por una variación de 1 centímetro. Entonces, puede ser que a nivel de cartel y de especificaciones yo puse el grosor que corresponde, que me garantiza a los ciudadanos, no a la municipalidad, a los ciudadanos, que esa carretera, que no es que nos la está regalando la municipalidad, sino que la está pagando con nuestra plata, con nuestros impuestos, no se va a reventar en el corto plazo. Y puede ser que a nivel de papel en ese contrato esté todo muy bien, pero si no fiscalizo adecuadamente, el contratista podría ponerle 1 centímetro menos a esa capa asfáltica. Eso es imperceptible prácticamente al ojo humano, ¿verdad? Así a primera vista. Pero significa que haber puesto una capa de menos de 1 centímetro puede generar una ganancia muy sustantiva de lo que se ahorró en poner eso. Si no había alguien echándole un ojito, si no había nadie fiscalizando, el que va a perder ahí es el Estado. Entonces, en esa fase de ejecución está el contrato, se da la orden de inicio, quizás en el medio, más que ese finiquito, está propiamente la ejecución, es decir, tener auditores, tener fiscalizadores, inspectores que estén asegurándose que el contratista. Bueno, este es el proceso de contratación. Vean, nuevamente, igual que nosotros, cuando vamos a comprar algo a EPA o a Goyo o a Walmart y un tele, ya lo pagué, y tengo que revisarlo por lo menos, ¿verdad? Para ver que no venga quebrado, etcétera. Esa es ya la fase de ejecución. Entonces, reitero nada más, y perdón que me detenga un poco en este tema, pero es que me parece que es muy importante, si vamos a hablar del fraude en el proceso de contratación, que tengamos claro qué es un proceso de contratación pública o de contratación administrativa. Y reitero nuevamente, para que a ustedes no se les haga decir, no, eso es que eso es de la Contraloría, o eso es de los compañeros de proveeduría, o eso es de... No, eso es de todos nosotros. Y es así de sencillo como una experiencia cotidiana en una compra que nosotros hagamos. Ahora sí, teniendo claro este plan de vuelo, vamos a identificar dónde en estas cajitas es posible o hay un riesgo de fraude que afecte ese interés público. Entonces, vamos a hacer un análisis muy rápido, lógicamente, pues no da tiempo para
para entrar en absolutamente todos los detalles, pero tengan ahí en el radar, en la mente, esa última filmina para ir viendo en cuál de esas cajitas es donde probablemente se dé esta figura de mano oscura y fea que se ve ahí, de que no es que estoy buscando la mejor oferta para el ciudadano, sino estoy buscando eso. Plata para mí, sin importarme de qué se trata. Entonces lo vamos a separar un poquito por cada una de esas 3 etapas. En esta etapa previa o de planificación, básicamente, vean que la fotografía lo que trata de hacer ver es que en apariencia, arriba todo está muy honesto, es un famoso pacto de caballeros dándose la mano, pero cuando usted baja un poquito por debajo de la mesa, como dice la canción de Luis Miguel, solo que ahí no es un tema romántico, sino que es un tema de que es solo una apariencia, de que hay un fraude, de que hay un pago y va a afectar. ¿Cómo se aterriza eso y dónde se pueden identificar y dónde se materializan esa etapa previa? Acuérdense, la etapa previa es donde yo defino qué tipo de celular quiero, qué tipo de vehículo quiero, qué casa quiero, o necesito, más que querer, necesito. Y entonces es un punto muy sensible definir desde aquí posibilidades de favorecimientos, porque yo tengo como funcionario público que pensar en esas necesidades, en cuál es la mejor solución para el país, para el ciudadano, para el usuario, desde cosas tan sencillas. Si ustedes le piden a la proveeduría una grapadora, vean que es una cosa tan simple, hay que ver esto, es que es exactamente lo mismo. Pide una grapadora, los compañeros de proveeduría a la hora de definir qué perfil se ocupa para esa grapadora, porque ustedes la van a estar utilizando, no debe pensar por debajo de la mesa, debe pensar cuáles son esas características que el compañero, de una cosa tan sencilla como una grapadora, no vaya a ser que placa, ponga la primera grapa, 2 grapas y al día siguiente salgan los resortes y salga aquello hecho un desastre. Y ustedes pueden decir, pues eso es una cosa absurda, pero bueno, esa grapadora puede ser un puente, puede ser una carretera y puede ser, y lo más delicado es que es pagado con el esfuerzo de ustedes, donde a ustedes les agarran un poquito de su salario, donde a ustedes les agarran el impuesto de valor agregado, donde a ustedes les agarran un poquito para que esa grapadora se pueda comprar. Entonces no es justo que usted como, digamos, ciudadano y como usuario vaya a recibir algo de mala calidad. Pues bien, en esta etapa previa, como es donde yo defino qué es lo que ocupo, se pueden dar algunas patologías. Cuando me refiero a patologías es cosas que están mal, enfermas, que son fraude. Básicamente, podríamos hacer un repaso muy rápido. Está el riesgo de la creación de requerimientos innecesarios, deficientes o en volúmenes inflados. Es decir, ya yo tengo, compadre hablado, ya yo tengo conversado con ese oferente, decir, mira, voy a pedir un requerimiento que la empresa que me facilite a mí las fotocopiadoras tenga el domicilio en San Pedro de Montes de Oca. Eso es un requisito innecesario. O sea, ¿qué importa si el proveedor de la fotocopiadora está en San Pedro de Montes de Oca, o está en Moravia, o está en Alajuela, o está en Cartago? Bueno, si yo pongo eso como un requisito, que después lo voy a reflejar en el cartel, los que no están en San Pedro de Montes de Oca quedan fuera. Y adivinemos qué probablemente es lo que hay por debajo de esa mesa, que ya se sabía que esa era la única y el funcionario va a tener un porcentaje así como debajo de esa mesa y es un requisito innecesario. O establezco requisitos que no son suficientes, que no son adecuados, que la famosa grapadora no le pido que sea de metal sino de plástico y al primer susto que me llevo cuando hay un temblor o algo se cae la grapadora y se va a quebrar. Entonces era un requerimiento deficiente porque precisamente o es probable que yo conozca que ese amigo al que yo quiero favorecer no vende las grapadoras de metal, vende las de plástico, ¿verdad? En sacrificio de la propia administración. Y otro tema es que pueda comprar mucho más, porque ya sé que ese mercado está muy reducido y compre más de lo que necesita. Entonces le va a generar una exquisita venta al proveedor, pero un desperdicio de fondos públicos. Y eso está muy relacionado con el siguiente punto, inclinación de especificaciones técnicas. Es uno de los temas más sensibles donde las medidas,
digamos que de las características que yo ponga pueden marcar hacia un proveedor a otro, que la pantalla esté aquí, que la altura del servidor sea de tanto, que la computadora tenga el botoncito. Es como que imagínense ustedes, para llevarle un ejemplo un poco burdo, que yo les diga, vamos a comprar las computadoras de Linz, y requisito fundamental definido aquí, que tenga una manzanita mordida detrás que se ilumine. Esa es una especificación técnica. Primero, es innecesaria, según lo que vimos atrás, pero no solo eso, sino que ya cerró a todos los que no tienen la manzanita en la computadora. Por más bonita que sea la manzanita, indudablemente ya me está sesgando el mercado. Son ejemplos quizás un poco burdos, pero cuando usted ya profundiza en niveles un poco más detallados de carácter técnico, unas pequeñas medidas de dimensiones, etcétera, pueden hacer la diferencia. Sacrificando, reitero, ofertas que tal vez no tengan esa característica, pero que sean mucho mejor para el interés público. Otro mecanismo aquí muy sensible es que en esta etapa previa tengo que definir cuál es el mecanismo de selección, ¿verdad? La siguiente etapa que voy a desarrollar, y muchas veces hay inclinaciones hacia contrataciones directas. ¿Qué es una contratación directa? Es que no invito a nadie más que a una empresa. Eso es posible en el ordenamiento jurídico, tiene una lógica, no hay que satanizar las contrataciones directas. Si, por ejemplo, ustedes, hablando de la misma impresora, ustedes tienen que comprar una impresora, una fotocopiadora, y vencida la garantía, hay que cambiarle un repuesto, y ese repuesto solo lo tiene un proveedor, lógicamente ahí se aplica la excepción de oferente único. No voy a desgastar recursos en una licitación pública para comprar un repuesto que ya sabemos que solo uno puede. Ese no es el problema es cuando yo trato de construir un oferente único para evitar el concurso, para que se aproveche de eso, y entonces nuevamente les diga, bueno, vamos a comprar unos recolectores de basura para la municipalidad. Ok, está bien. Y viene un funcionario y dice, esto es oferente único. ¿Por qué? Porque yo necesito que los camiones sean hechos en Alemania. Bueno, ya me está dejando a todo el mundo, excepto un país. Además, que sea Alemania, que tenga 23 años de representación en Costa Rica. Y casualmente hay una empresa que solo tiene 23 años. Ya con eso va a pretender hacer una contratación directa de oferente único fraudulenta, en fraude digamos, a la contratación. Porque mentira que usted necesita, o no hay una justificación para decir que sea solo de Alemania y que sea solamente con 27 años, sino que usted debe tener mucha claridad en eso. Un vicio también muy común en esta etapa, que es caldo de cultivo para el fraude, es dejar las cosas muy ambiguas en ese cartel. Las reglas no son claras, las reglas son ambiguas. Por ejemplo, que diga, el vehículo tiene que ser de buena calidad. Buena calidad. Hijo, ¿cómo mido la buena calidad? Si no pongo parámetros objetivos, ¿en qué va a aterrizar? En discreción del técnico, que va a decir, vea, este vehículo no es de buena calidad y este sí. Entonces, no tengo un parámetro para medir si eso es real. Entonces, por ejemplo, ahí, más que decir buena calidad, tiene que decir, bueno, que tenga una cilindrada de tanto, que tenga tal certificación, que esté validado por tal entidad, en fin, documentos objetivos que realmente demuestren la buena calidad y que puedan ser manejados. Y finalmente, en esta finalmente en esta etapa, la fuga de información. Esta etapa es quizás una de las un poco más sensibles a la información pública, porque yo estoy montando esas reglas que vendrán a futuro, que sí serán públicas en la siguiente fase. Pero si yo me reúno, estoy haciendo un cartel para comprar un acelerador lineal, se supone que yo tengo que hacer una selección objetiva, pero si me reúno con el proveedor allá en un hotel muy bonito, en la playa, y veo el atardecer y me tomo unas caipiriñas, una cosa de estas, un trago, y entonces ahí se le puede soltar un poquito la lengua y decir, mira, sí, vamos a comprar esto, y todo eso es absolutamente improcedente e indebido, es un poco de sentido común, ¿verdad? Pero sí es un riesgo para que se materialice.
Pasado esa etapa, digamos, de selección, de planificación, acuérdense, la segunda rayita que decía selección, esto es lo que conocemos usualmente como las licitaciones o como los concursos. Aquí hay riesgos de que se pretenda hacer secreto, muy importante, y ahora lo vamos a ver más adelante dentro de los mecanismos de mitigación, es que cuando se trata de fondos públicos no puede alegarse secretismo, no puede alegarse confidencialidad. Usted no puede impedir que todos los ciudadanos, cualquier ciudadano, pueda llegar y pedir cuentas, porque no están comprando un vehículo, una carretera, un acelerador, unos ascensores, etcétera, con fondos propios. Eso es como cuando yo me quiera comprar, qué sé yo, una moto, no tengo que rendir cuentas a nadie más que a mi propia Contraloría, que es mi esposa, pero y ahí a ver si me aprueba el presupuesto y eso. Pero si alguno de ustedes viene y me dice, mira, necesito saber cómo vas a comprar la moto y todo, no, tiene que meter, esa plata es mía. Pero aquí no aplica eso, porque aquí la compra se está haciendo con la plata de todos, ¿verdad? Cada vez que usted se va a tomar una cervecita, al final del trabajo, bueno, en estos tiempos, bueno, ahora acaban de reabrir los bares, va y se toma una cervecita, parte de lo que usted tiene que pagar es un impuesto que va a alimentar alguna licitación y algún concurso. Entonces usted tiene derecho, porque usted es parte, dueño de esa carretera. Decía un amigo mío, que él ha hecho un gran aporte al país, porque si eso es así, por cada cerveza que se ha tomado, va un poquito a las carreteras, dice que él es casi un héroe nacional, pues ha tomado muchas cervezas y ha contribuido entonces mucho al país. Pero bueno, tiene un poquito más de legitimidad entonces de ir a evitar ese secretismo, para pedir cuentas de que ese consumo de cervezas esté reflejado en buenas carreteras. Un poco de humor de eso. Los estudios técnicos, legales o financieros amañados, ¿verdad? Que el técnico, el abogado, el financiero pueda decir esta oferta no cumple y esta sí, pero no de manera objetiva, sino de manera fraudulenta. Un tema muy sensible, principalmente cuando hay pocos oferentes, que se perdonen los precios excesivos o ruinosos. Eso es contraproducente. Y las famosas prácticas colusorias también es otro fraude donde temas muy riesgosos como algunas de las compras que hace el INS, principalmente para el trauma, bueno, para InSalud, hay que tener un poco de cuidado cuando son mercados relativamente reducidos de grandes empresas. La práctica colusoria es que dos proveedores se ponen de acuerdo para, de manera fraudulenta, afectar a la administración. Por ejemplo, recuerdo uno en la caja, ese no era del INS, pero era de la caja, que había un mercado, lo que llaman un duopolio, dos empresas siempre peleando por la venta de algún medicamento de estos sensibles que se compra en grandes volúmenes, y siempre había una disputa, digamos que, por decir un número, la pastilla costaba $1. Entonces, los márgenes entre esas dos empresas competían, a veces ganaba una porque la bajaba a 92 centavos, la otra a veces la bajaba a 95 y la otra se había quedado, pero andaba alrededor del $1. De mucho volumen y de mucha frecuencia. De repente llegó solo una, dejó de competir la otra, pero esta cobró $4 por la pastilla. Pasó de $1 o 90 en esa competencia, solita, a dejarse toda la compra por $4, 4 veces más el precio. Estos medicamentos que no se pueden dejar de comprar, necesariamente hay que comprar porque si no la gente se muere, y ni modo, se compró, hubo que justificarlo, y en la siguiente compra volvió a aparecer solo una oferta, ahora la otra, y cobrando otra vez $4. ¿Qué significa eso? Se repartieron el mercado. Dijeron, mira, ¿para qué nos vamos a afectar? Ganamos una, ganamos la otra y nos repartimos la plata y ya no solo cobramos $1, sino que cobramos $2. Y entonces hay un sobreprecio, eso es lo que se llama una práctica colusoria. Evidentemente eso es una práctica prohibida, es una práctica sancionada que va a afectar indudablemente los fondos públicos. La etapa de ejecución contractual, digamos que la etapa de ejecución contractual básicamente es lo que hablábamos cuando ya tengo al contratista,
digamos, ahí ejecutando, lógicamente. Y yo puedo hacerme un poco como ese viejillo que se ve ahí en la foto, ¿verdad? Parece que estoy viendo, pero en realidad no estoy viendo, ¿verdad? Esa foto me encantó porque ese es un inspector que se hace de la vista gorda, ¿verdad? Y dice, claro que estoy inspeccionando. Mentira, está viendo con unos ojos dibujados. Bueno, eso es una débil fiscalización. Es un poco lo que les decía ahora, dejar que pongan el material que quieran, no hacer los exámenes de muestras de calidad, etcétera. Otro tema, las ampliaciones injustificadas de contratos. Yo puedo ya tener un contrato y realizar comprar un 50%, un porcentaje adicional que no se justifica, pero le permite una venta. También recuerdo un colega, tristemente me comentaba un caso de un cliente que él tenía de contratación, que lo llamaron de esa otra entidad y le dijeron, mira, nosotros tenemos posibilidad de hacer un contrato adicional por un 50%. No nos hace falta. Supongamos que van a hacer impresoras. Ya compramos las impresoras que era, todo estuvo muy bien, pero lo llama el funcionario y le dice, como la norma me permite a mí contratar si ocupara un 50%, ¿qué te parece si te compro ese otro 50%? Eso es una maravilla para el contratista porque va a tener un negocio adicional, pero no lo necesito. La institución no los necesita. En ese caso, igual, nuevamente, el hombre llamó al técnico que podía firmar, decir, sí, necesito 50% más. La justificación que dio para esa compra adicional al proveedor es que quería ir de una segunda luna de miel a Holanda y entonces y a Europa en general, entonces que si él le daba el visto bueno a esa compra adicional que no se ocupaba, de que después se acordara de él, partecita de su utilidad fuera utilizada en la famosa segunda luna de miel. Eso es un tema. Entonces también tienen que establecerse esos mecanismos de control para determinar que se compre solo lo que se necesita. También tolerancias con los plazos. Ustedes a veces ven carreteras que se tenía previsto para 6 meses, se amplía y se amplía y se amplía y se amplía. Eso es un beneficio para el contratista, muchas veces, no siempre, vuelvo a lo mismo, no hay que satanizarla, pero puede ser que es que él no tenga los recursos suficientes, no ha conseguido las líneas de crédito, entonces en sacrificio de los que van a Limón, por ejemplo, puede ser que cada prórroga de esas yo me dificulta movilizarme hacia Limón, y no estoy diciendo ni mucho menos que ahí sea ese el caso, pero digamos, si no está bien justificado, podría haber una tolerancia para favorecer. Y también un foco peligroso de fraude es cuando los contratistas en esta fase de ejecución un poco se victimizan y dicen, mire, es que pobrecito yo, a mí no me alcanzó la plata, necesito que usted me reconozca este desequilibrio, cosa que vuelvo a lo mismo, no es que todos los reclamos estén mal, ni mucho menos, pero puede ser un foco donde si ese reclamo no está bien fundamentado, puedo estarle regalando dinero innecesariamente al contrato. Bueno, en síntesis, esos son, digamos que los principales focos de riesgo de fraude en un proceso de contratación. Y lógicamente, pues eso no es bueno desde ninguna perspectiva. Al final vamos a ver muy rápido, ya llevo 39 minutos, lo llevo cronometrado. Me dijeron que podía ser aproximadamente una hora, pues me habían dicho 1:10, pero creo que como nos atrasamos un poquito, ahí me regañan si me estoy pasando, pero ya casi voy a tratar de redondear a un poquito menos de la hora. No, hey. Estamos muy bien, don Germán, tranquilo. Bueno, perfecto, ahí me sacan tarjetas rojas, sí. Vamos a ver, ahora, yo sí quiero conversar, como lo he hecho en distintos foros, cómo se evita esto, cómo se evita que haya corrupción en detrimento de nosotros, los ciudadanos. Es un tema muy difícil, porque tiene dos aristas. Ahora vamos a ver dos paquetes, aquí como ustedes lo ven en la filmina, de abordaje, de mitigación de esos riesgos. Uno, las medidas propiamente preventivas, que pueden ser generales o internas, o bien pueden ser medidas de carácter represiva, es la parte fea del castigo, que ahorita las vamos a repasar muy rápido. Pero más allá de esa diferencia de estas reglas,
tiene un tema muy sensible y que se los decía hace un rato. La mejor manera de evitar la corrupción y la mejor manera de evitar estos riesgos o de que se materialicen estos riesgos de corrupción está asociado a una cosa que se llama la casa, que se llaman los valores, ¿verdad? Los valores que usted trae desde su hogar y que puede ir puliendo y perfeccionando a través de la educación formal, de la escuela, el colegio, y de cursos y de ejemplos de gente, pero sí es un tema social y por eso es que es tan difícil, porque tiene que ver con muchas aristas ahí de sociedades de consumo que nos valoran más por lo que tenemos y no por lo que somos, etcétera. Entonces, y no es que estoy dando aquí una charla moralista ni mucho menos, pero sí tiene que ver el hecho de que usted es honrado siempre y no ocupa estas medidas si usted trae buenos valores. Y eso le da tal vez, digamos, una reflexión a lo largo incluso de mi paso por el sector privado. El incurrir en alguno de estos riesgos y materializarlos de corrupción puede ser que a usted le dé como funcionario público o como empresa un mejor carro, puede ser que le dé unas bonitas vacaciones, puede ser que le dé una mejor casa, puede ser que le dé algún certificado de depósito a plazo. Cosas maravillosas todas. Yo no soy San Francisco de Asís, a mí me gustan las cosas materiales, creo que como a la mayoría. Son muy bonitas, le da eso, pero no le da otra cosa que es muy importante, que es poder ver a los ojos a la familia cuando usted concluya su vida o cuando usted termine su trabajo, ¿verdad? Si ustedes se fijaran o si ustedes se fijan y ponen atención cuando un funcionario o cuando un empresario es sancionado por estos temas de corrupción o de fraude, lo primero que hacen es pedirle perdón a la familia, ¿verdad? ¿Ya para qué? Eso ni el mejor Porsche Cayenne o el mejor Hilux no se lo compensa, ¿verdad? Entonces, quería hacer esa reflexión porque les digo que siempre hay que trabajar sobre el tema de valores y sobre el tema de esa visión integral, pero obviamente no voy a quedarme aquí con una charla absolutamente moral y demás, que sí es vital, pero ustedes me invitaron para que hablara de algunas medidas objetivas. Vamos a ver, entonces, dentro de las preventivas generales, que mitigan todos esos riesgos, básicamente, la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, ha sugerido la utilización de sistemas electrónicos para promover los procesos de contratación, que va ligado del segundo punto que está ahí, y es dotar de carácter público a la información. ¿Eso por qué? Porque es una caja de cristal, o sea, que cada licitación sea una caja de cristal donde todos podamos ver, porque no es lo mismo que usted vaya a hacer una compra de determinado, de medicamentos, de camillas, de camiones de bomberos, de lo que sea, y que solo yo sepa como funcionario bajo qué términos lo estoy haciendo, cuáles son las necesidades, y que entonces sea opaco, sea una caja oscura negra, y ahí yo puedo caer en esa tentación o puedo incurrir en cosas indebidas. Entonces, a mayor divulgación, y eso está incluso medido por las Naciones Unidas, está demostrado que cuando usted los procesos de contratación no los hace como se hacían antes, de papel en expedientes guardados en la gaveta de un funcionario, sino que los hace a un clic de cualquier persona en cualquier parte del mundo, eso ha implicado ahorros del 2 o el 3% del Producto Interno Bruto, porque obliga a las instituciones a seleccionar la mejor oferta. Y está ligado a ese carácter público de la información. Hay una gran tentación, no siempre asociada a corrupción o a fraude, sino a estrategias y demás, de tratar de cubrir un manto de privacidad a la información, y eso no necesariamente es lo más sano. Lógicamente, en instituciones como el INSS, que en su parte de seguros compite, hay una reserva especial de información, digamos. No se trata de que ustedes las estrategias de cómo van a ir a competir al mercado, en afán de esto las tengan que hacer públicas. Todo es un punto de equilibrio, ¿verdad? Eso no puede ser, porque entonces van a quebrar al INSS. Le va a decir a la competencia, mira, mi enfoque de competencia es
prepárate, yo no puedo ver el tuyo y hacerlo y quebrame. No, tampoco así. Pero tampoco es que voy a comprar lapiceros y yo diga, ah, no, eso está cubierto por la competencia, me puede afectar si digo cómo voy a comprar los lapiceros. Tiene también algunos mecanismos de control, que son los famosos recursos de objeción, de revocatoria y apelación. ¿Qué son estos? Y muy rápido. El recurso de objeción al cartel, recuerdan que les dije, la segunda fase es donde yo pongo en un papelito, en un cartel, qué es lo que yo ocupo. Y ahí es donde puedo incurrir en un fraude si establezco que el vehículo sea, les decía, el camión recolector en Alemania. Decía, requisito número 1, que sea en Alemania, y resulta que yo hago los vehículos recolectores en Estados Unidos, quizás de mucho mejor calidad que los de Alemania, tal vez, no sé, pero cuando yo voy a ver el cartel le dicen, señor, esto es una puerta, usted no puede entrar, no va a poder entrar a ese concurso porque estoy pidiendo que el requisito sea hecho en Alemania. Bueno, ¿por qué? Yo no estoy diciendo que me compre a mí ahí directamente, estoy diciendo que me deje competir con ese otro. Entonces el recurso de objeción está previsto en el ordenamiento para que ese señor que hace los camiones gringos pueda decirle, mire, un momentito, usted no tiene justificado. Si quiere, deja que vengan de Alemania, pero déjenme participar. Entonces ven que es un mecanismo de control, algunos de esos resueltos por la Contraloría como un ente externo o también resueltos por la propia administración. Pero al fin y al cabo es un mecanismo para poder remover todos esos puntos de fraude. Y la revocatoria y la apelación, les decía, bueno, pueden haber criterios amañados, ¿verdad? Que yo diga de las dos ofertas, al final digamos que sí deja entrar el gringo y al alemán, pero en el estudio de ofertas digo, no, hombre, este gringo no cumple nada, vea, y el alemán sí, y puede ser que sea mentira, entonces le adjudico al alemán. Esa decisión puede ser revisada mediante revocatoria de apelación, decirle, mire, él está diciendo que el gringo es el non plus ultra y que yo no cumplo, pero es que me puso que no cumplía porque la hojita de papel de mi oferta estaba doblada y eso no es trascendente. ¿Sí? Entonces puedo abrir esos mecanismos para mayor transparencia, establecer todos los mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios involucrados. Muy importante, existe una figura a nivel de ley de control interno y de ley contra la corrupción, que es darle un monitoreo a estos funcionarios que estamos involucrados en los procesos de contratación para que no vaya a ser que Germán Brenes llegue a asumir, a rendir los dictámenes legales que determinan quién cumple y quién no, y tenía un carrito, una pipilacha de los años 80, y después de que empezó a hacer dictámenes legales, apareció con un carro Porsche Cayenne de $200,000 sin que se haya pegado la lotería ni recibido una herencia. Entonces ese es un mecanismo de mitigación para, no es que se va a decir que es un corrupto, pero se le puede llamar y decir, mira qué raro, vos habías declarado que tenías la pipilacha de 800,000 colones como vehículo y ahora apareces con un vehículo de $200,000 y nosotros estamos pagando 800,000 por mes, como explicarme esa ecuación, ¿verdad? Bueno, eso es un punto preventivo. Muy importante la identificación previa de los encargados de cada proceso, es decir, tener claro a quién le toca cada cosa dentro de ese proceso para que el día de mañana, si hay una irregularidad, se identifique y todos respondamos por nuestros alcances. Está el régimen de prohibiciones, es un régimen que establece la ley de contratación administrativa, que, como dice su nombre, prohíbe que ciertos funcionarios que puedan tener potencialmente un conflicto de interés participen en el proceso. Digamos, si por ejemplo, ¿qué sería? Que la empresa digamos que me va a ofrecer a mí, qué sé yo, los servicios de limpieza del INS, yo soy el proveedor institucional y resulta que la empresa es de mi hermano, ¿verdad? Entonces ya ahí puede haber un sesgo, no necesariamente, pero entonces tiene prohibido de participar porque está el hermano. Luego, entender ese deber de probidad, ¿verdad? ¿Qué es el deber de probidad que les decía hace un rato? Todos los funcionarios públicos, no solo para contratación pública, tenemos que ser muy honestos en nuestro trabajo. Y eso está en el artículo 3 de la ley de contratación, perdón, de la ley contra la corrupción. Entonces, cuando a veces a ustedes les aseguro que muchos de ustedes funcionarios públicos, ¿cómo te va en el cumplimiento del deber de probidad? Está hablando,
¿me lo puede traducir? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es deber de probidad? No, yo eso no, yo llego temprano a mi trabajo, hago todo, cuido la computadora, etcétera, pero no me diga que esa palabra tan rara, ¿verdad? Si no le hace como el Chespirito, que le dice botellita de Jerez, ¿verdad? No, es que el deber de probidad es ese, portarse bien. Pero quizás como está tan abstracto y parece palabrilla de abogado o de dominguear, entonces tal vez yo siempre sugiero que a lo interno de la institución se aterrice para que cualquier persona sepa qué es lo que tiene que hacer para portarse bien como funcionario. Y finalmente, en estas medidas preventivas, pues es importante que las entidades regulen muy bien cómo van a manejar ese conflicto de interés, ¿verdad? Cómo yo que voy a adjudicar, cómo tengo que abstenerme, cuándo debo abstenerme, porque aunque yo sea muy honrado, pero decían que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino aparentarlo, ¿verdad? Puede ser que yo sea muy honesto y yo no vaya a favorecer, pero si mi esposa es la que vende las resmas de papel y puede ser que sea la mejor oferta, yo le voy a terminar adjudicando. No hay que hacer cosas que estén bien, que parezcan que están mal, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, a partir de eso, algo muy rápido para ir ya aterrizando, algo muy concreto, pueden ser muchas medidas, pero yo quería dejarles a ustedes aquí no solamente dónde es que se puede hacer y dónde es que se hace el fraude, sino también cómo podemos estar seguros de que un cliente o de que una entidad está mitigando eso, y me imagino que para ustedes es sumamente relevante a efectos de hacer una valoración de esos riesgos, cómo esa entidad o cómo esa empresa está manejando o atendiendo ese riesgo y evitar que se materialice. Esto es aplicable absolutamente a empresas oferentes, cuando ustedes le van a dar una garantía de participación o de cumplimiento en los servicios, dentro de los servicios que brinda el INSS, o a financiar o va a apoyar una empresa. Bueno, para evitar el caos que vamos a ver al final de qué pasa cuando se materializa este riesgo, pues, algunos tips de cómo sería bueno una sana práctica que una entidad pública o una empresa atienda. Aquí, pues básicamente el adecuado, todo lo resumiría yo en cuanto al adecuado manejo del gobierno corporativo, ¿verdad? Que involucra una serie de aristas y nuevamente las entidades, oímos hablar de gobierno corporativo, no como un concepto teórico, idílico, hay que aterrizarlo en cosas prácticas, medibles, preventivas. Y lógicamente, en cuanto a la evaluación del riesgo, obviamente no voy a pretender yo aquí darles a ustedes una explicación de cómo se manejan los riesgos, no sería yo tan irrespetuoso de ustedes que son expertos en esto, pero sí quería por lo menos mencionarles algo. Pueden ser las herramientas, hay muchas herramientas, ustedes lo saben, entonces, pero básicamente lo importante es que no importa cómo usted vaya a evaluar ese riesgo de fraude en la contratación, sino que establezca, lo primero, mínimo, tiene que establecer el proceso, ¿verdad? Tiene que decir, ok, este es el proceso que vamos a establecer dentro de la entidad, ya sea pública o privada. Recientemente se aprobó un reglamento de recomendación a las empresas, porque por dicha ahora hay responsabilidad penal de las empresas. Ahorita lo vamos a ver muy rápido, pero sí tiene que haber un proceso. No puede decir, mira, ¿cómo mitigan ustedes el fraude de corrupción? No, ahí, todos nos portamos bien. No, ¿cuál es el proceso formal? Donde identifico los riesgos, ¿verdad? Tengo que hacer un examen de conciencia, donde pueden, un poco partiendo quizás de este esquema que yo les dije o de cualquier otro, dónde están esos puntos que podemos caer en la tentación, ¿verdad? Y lógicamente, una vez identificados, clasifico ese riesgo, ¿verdad? Como ustedes bien lo saben, es muy riesgoso, es poco riesgoso, nada riesgoso, y le arrimo, perdón la expresión, ahí a esa identificación, cuáles van a ser esos controles, esas mitigaciones. Eso es clave para tener una sana práctica, una sana institución, de cuáles van a ser esas mitigaciones al riesgo de la corrupción o del fraude. Y pues lógicamente también lo que es el cálculo del valor residual, ¿verdad? Que no vayan a ser las medidas más costosas que el riesgo en sí mismo. Y finalmente, pues un desarrollo de un plan de acción. Hay muchas, y ustedes son expertos. Lo importante es que exista, no que quede a la buena voluntad de las personas. Y a nivel normalmente de las instituciones públicas,
Se recomiendan una serie de medidas preventivas internas, digamos que vienen derivados del sistema de control interno, de la ley de control interno. Aquí menciono algunas, pueden ser muchas, pueden ser pocas. Lo importante es que estén ajustadas. Número uno, un código de ética. Es fundamental un buen código de ética, que los funcionarios conozcan qué les está permitido, qué no les está permitido en los procesos de contratación. Esto aplicable a las unidades usuarias, a las unidades de proveeduría, a quienes adjudican, a la junta directiva, en fin, que sepan desde el punto de vista ético y de esta importancia de la contratación pública, qué puede ser permitido y qué no. La recomendación de que las tomas de decisiones más relevantes para efectos de hacer compras del Estado, para evitar todos estos fraudes de comprar algo que no se ocupa, de comprar de más, de perdonar pecados a un contratista, etcétera, se recomienda el establecimiento de órganos colegiados, es decir, ojalá una comisión de licitaciones donde ya no es tan fácil sobornar a uno, sino que puedan haber controles, etcétera. Recomendable, reitero, estas son recomendaciones, que cuando hay reuniones con los proveedores, estas queden grabadas y se lleve un registro para que haya transparencia. Evidentemente, la prohibición de obsequios de los proveedores, ¿verdad? Las famosas canastas de vinos y de whiskies y el quesito y que qué rico el queque italiano y que toda la cosa que viene en la canasta, eso no es gratis, eso está prohibido, puede ser falta disciplinaria. Había un mito urbano por ahí que decía que yo puedo recibir regalos de los proveedores mientras no llegue al salario mínimo. Eso es totalmente superado, falso. O sea, yo no puedo recibir regalos que, no, mira, es que vamos a comprar vamos a contratar la reparación de los ascensores del edificio, y el proveedor no tiene ninguna mala intención, pero te quiere regalar una noche allá en un hotel todo incluido, qué bonito. Pero él es muy honrado. No, muchas gracias. Evítese el todo incluido, porque el problema es que si usted está en el todo incluido, cuando está en el atardecer, tomándose la cervecita y romántico y la cosa, probablemente le agarre algún cariño a ese proveedor, ¿verdad? Y eso le ciega su objetividad. Entonces, prohibidos los regalos. Eso debería haber una política para que todos la conozcan de previo, ¿verdad? Y regular también estas visitas o contactos con los proveedores. Esas son solo algunas. Y ahora sí, para concluir, ojalá no llegara a esto. Es decir, la idea es la idea es que todos fuéramos éticos, privados y públicos, porque eso es importante. El riesgo se materializa de fraude en la contratación como un matrimonio. Se ocupan dos para casarse, ¿no? Uno no se puede casar solo. Bueno, usted no puede incurrir en un acto de corrupción solo, siendo empresario o siendo funcionario. Se ocupan los dos, ¿verdad? Uno que corrompe y otro que cae en esa corrupción. Pero bueno, les decía, esto se resume para prevenir eso en un tema de valores, pero en un tema de monitoreo, un tema constante de recordar estas cosas. Y si no, viene la parte que a mí nunca me gusta, pero que es la parte fea. Vean ahí, imagínense usted siendo un empresario distinguido, honorable, que todo el mundo en el condominio, en la calle, le aplaude, etcétera, y terminar ahí detrás de unas rejas es doloroso. Entonces es mejor tener una casita más sencilla, más humilde, y andar feliz con la frente en alto, con mascarilla, pero con la frente en alto. Básicamente, para concluir ya, son tres tipos de responsabilidad cuando se materializa ese riesgo. Es lo que llamamos la responsabilidad civil. Cuando hablamos de responsabilidad civil, hablamos de plata, es decir, pague los daños y perjuicios. La Procuraduría de la Ética ha hecho un excelente trabajo defendiendo al Estado, y entonces cuando hay casos de corrupción en materia penal, establece una acción civil, es decir, cobrando no solo los perjuicios concretos que se materializaron, sino que afortunadamente la Procuraduría de la Ética ha desarrollado lo que se llama el daño social, es decir, cuánto nos afecta a los costarricenses, por ejemplo, los famosos escándalos Cajafiche, el Alcatel. Eso tiene un daño moral social, entonces eso se cobra, pueden ser muchos millones. Está por otro lado la responsabilidad administrativa, eso es que realizó alguno de estos riesgos puede ser sancionado desde
casi que un despido hasta si por ejemplo lo detecta la Contraloría General de la República, lo puede inhabilitar hasta por 10 años perdón, de 5 años me parece, de ocupar cargos públicos, y también aquí en vía administrativa a la otra parte, al contratista, en los artículos 99, principalmente en el 100, podemos sacar ese cáncer, llamo yo, de una empresa corrupta hasta por 10 años. Lógicamente hay que respetar el debido proceso y estas cosas. Y finalmente, la más triste de todas es la cárcel, ¿verdad? Hay una serie de delitos, tanto en el Código Penal como en la Ley contra la Corrupción y en algunas otras normas, que cuando yo materializo alguno de estos no es jugando, ¿sí? Un poco lo que les decía, si yo al final me hice la vista gorda para que me entregaran algo que no era lo que habíamos contratado, pues el Ministerio Público se encargará de sentarlo a la par de este señor que ustedes ven ahí atrás por un largo tiempo, ¿verdad? Básicamente casi que cronometrado 1 hora y 1 minuto, espero haber cubierto digamos los principales temas asociados. Es un tema, como casi todos estos, muy amplio que podríamos entrar en mucho detalle, pero por lo menos espero, como les decía, haber generado una reflexión y un conocimiento básico, no sin antes reiterar el agradecimiento a los compañeros y compañeras de Riesgos. Es un honor para mí, realmente, de verdad, poder compartir un poquito estas ideas y desearles muchos éxitos en lo que resta de la semana y en su actividad diaria. Yo soy un profundo admirador, cliente, usuario y demás de Lince,